escuchan ahí? Sí se le escucha, profesor, pero con un poco de eco. Ya, ya eliminé el eco. Supongo que ahí está mejor. Sí, profesor, ahí está bien. Ya, disculpen el percance. Estoy en... ya lo estoy presentando, ¿no, Luigi? Sí, profesor, está presentando las diapositivas. Ya, todavía. Pruébalo, pero todavía no lo... ya, ahora, a ver, el ORCE. Había tratado de entrar al ORCE acá. ¿Qué pasó? Aquí está. A ver, yo ya estaba. No, ya le había puesto la contraseña. No sé. Ya le había puesto la contraseña. Aún, ¿no? Cuatro, claro, eso ya se había quedado copiado. Mi contraseña. Es P1 M7. No. Reunir. Bueno, entonces vamos a tomar la asistencia porque ya ha pasado bastante tiempo tratando de ingresar. No tengo internet en casa, he esperado, he visto la forma, cómo hacer. Quería enviar a Luis las diapositivas. Sin embargo, no tenía cómo pasar WhatsApp. En fin, he venido de un amigo acá en el barrio. Con todo eso me he demorado, así que vamos a empezar. A ver, voy a poner de todas maneras mi cámara. Vamos. Ya. Estás con la presentación de las diapositivas, ¿no? Luis. Sí, profesor, ahorita lo quito. Bueno, para ubicarme decentemente. Creo que lo puedo poner aquí arriba. Pero, bájalo. Apuntar al techo. Ahí está bien. Mientras me escuchen, porque no es que esté lejos. Sí me escuchan bien, ¿no? Sí, sí. Ya, gracias. Bueno, entonces continuaremos con la clase. Voy a llamar a la asistencia, por favor, estoy con dos máquinas, un celular, una computadora. A ver, el tema de hoy, bueno, ya no puedo abrir el univirtual, así que sí he podido abrir el ORCE. Hoy día tenemos aún las escuelas o corrientes sociológicas. Habíamos visto la clase pasada del positivismo y vamos a avanzar.
Ya vamos a ver la segunda y esperemos entrar a la tercera, que es el marxismo. Para ello, vamos a... Entonces, voy a poner escuelas. Estos se llaman escuelas sociológicas, ya por si acaso. Yo les puedo preguntar, no sé, a ver, mencione las principales escuelas sociológicas. Entonces ustedes me dirán las tres principales: son el positivismo, el estructuralismo, que ahora vamos a ver, el marxismo, por ejemplo, ¿no? Entre las clásicas, son escuelas sociológicas clásicas. Luego van a venir en el siglo XX otra cantidad de escuelas sociológicas, el interpretativismo, el simbolismo, etcétera, que no lo vamos a desarrollar específico porque prefiero entrar a temas más concretos que les pueda servir a ustedes en su vida profesional como ingeniero, que como les dije al inicio, usted no va a ser sociólogos. Entonces, lo clásico sí hay que saber. Vamos, por favor, a ver con Héctor Alcalde. Presente, profesor. Cristian Barrantes. No está. Adrián Campana. Presente, profesor. Luigi Carrasco, bueno, usted delegado, ¿no? Presente. Armando Chiara. Presente, profesor. Diego de la Cruz. Presente, profesor. Leo Flores. No está. Miguel Ángel García. Presente, profesor. Sandra Gil. Sandra. No está. Me avisa si alguien contesta por el chat, Luigi. Rosa Ginocchio. Presente, profesor. Jesús Juárez. Presente, profesor. Nicole Laura. Nicole Mirza. Perdón, no está. Diego León. Presente, profesor. Brenda Marcos. Presente, profesor. Sergio Mejía. Presente, profesor. Edward Monsalve. Presente, profesor. Axel Narváez. Axel. Bueno, está. James Quispe. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Renzo Ramírez. Presente, profesor. Anthony Rojas. Presente, profesor. Darlene Romero. Xiomara. No está. Giordano Salvador. Presente, profesor. Abraham Sanes. Presente, profesor. Javier Taquia. Javier, Eduardo. A ver, un ratito. Acá, ¿qué dice? Por el Javier chat, Eduardo. profesor. Ya listo. Javier, presente. Luis Torres. Luis Daniel. No está. John Valdivia. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Joseph Velázquez. Presente, profesor. Velázquez. María Velasco. Ya, está en el chat. ¿Qué pasó? María, Brian Raúl. No, estoy equivocado. Es Brian Velasco Santa María. Ya. John Vera. Jesús Zacarías. Presente, profesor. Buen día. Muy bien. ¿Alguien que le he llamado? A ver, Cristian Barrantes, Leo Flores,
Sandra Gil, Nicole Laura, Axel Narváez, Darlene Romero, Luis Torres. Ya, bueno, ahí quedamos. Hay varios que no se han descartado. Pues ni modo. Entonces, bueno, vamos a iniciar, ¿no? A ver, ¿qué les había dejado para hoy día? Muchachos, no tengo ningún archivo. Estoy en la casa de un amigo, en una computadora que funciona en la pantalla, pero no funciona el micrófono. Estoy con un celular, en fin. Así que, y anoche no he podido bajar el envío que me han hecho. ¿Cuál es el tema que tienen? Están trabajando por la zona. No sé, a veces no hay luz o no hay internet, problemas. A ver, la Guerra Fría. Claro, les dejé un documental, ¿no? A ver, vamos, comentarios. Entrar al tema, vamos. A ver, levante la mano. ¿Nadie? Ya, John Valdivia, vamos, a ver, Jesús. Profesor, un comentario sobre respecto a la Guerra Fría del video es cómo Stanley puso jugó mentalmente mejor, más que nada con los otros presidentes, ya que comenzó primero a la llegada de los presidentes, los llevó por el camino para que vean cómo fue, los estragos de la guerra que dejó en Yalta. El otro también es cómo los estuvo investigando, cómo sabía qué es lo que iban a hablar de los temas, cuáles eran los puntos que ellos querían tratar en la conferencia, para así aprovecharse y sacar el máximo beneficio de ello. Claro, fue muy, muy astuto, ¿no? Por eso es muy reconocido y recordado, mal recordado Stalin, ¿no? Peor recordado por la forma como enfrentó la guerra. Ustedes saben que la mayor cantidad de muertos en la Guerra Fría no fue de los alemanes, como debería tal vez ser, sino fue de los rusos. Los rusos tuvieron casi el doble de muertos de los demás países. Y en la mayoría de muertos es porque la estrategia de defensa ante el ataque alemán fue de colocar prácticamente a la población como barrera protectora. Ustedes saben que en todos los países, cuando se acercaba el enemigo, había una orden de evacuar la ciudad, ¿no? A los civiles. En cambio, en el caso de Stalin, en el caso de Rusia, más bien fue lo contrario. La orden fue no desalojar, no abandonar la ciudad, sino ser parte de la defensa. Por eso que la cantidad de muertos va a ser altamente, ¿no? Y eso lo va a hacer valer en la conferencia de Yalta Stalin, ¿no? Va a decir, bueno, a mí me corresponde porque yo he sufrido más en esta guerra. Y algo fundamental, ¿no? Va a decir, la guerra se balancea a favor nuestro, de los aliados, a raíz de la derrota de Alemania en Rusia. Y eso es cierto. Entonces, de alguna manera, Stalin va a aprovechar eso y va a decir, la guerra se está ganando porque yo derroté a Hitler. Si Hitler hubiera ganado esa guerra, más bien se hubiera empoderado, porque obviamente buscaba a las reservas minerales de petróleo que necesitaba para seguir funcionando sus equipos. Muchos tanques fueron abandonados en el lado oeste de la guerra, es decir, en Europa Central, por falta de combustible. Porque la guerra pues no solamente es disparar, no, es hacer las balas, y para hacer las balas se necesita materias, y para que funcionen los enormes equipos, los tanques, se requiere bastante combustible que ellos no tenían. Pues por eso que van a expandir su guerra, es por eso que va a haber guerra pues en Medio Oriente, ¿no es cierto? Esta campaña
del zorro del desierto, etcétera. ¿Por qué? Porque ¿qué están haciendo abajo? ¿No? Están conquistando territorios de donde van a sacar combustible. Bueno, ustedes han jugado cantidad de juegos de este tipo y saben que requieren materias primas para enfrentarla. Y sí, pues de eso va a sacar ventaja, pero fundamentalmente va a ser una repartija, ¿no? Ya inician con la repartición que luego va a terminar en un conflicto entre ellos. Lo que sucede normalmente, se unen para ganar a alguien y luego se pelean entre ellos. A ver, otro comentario, Jesús. Sí, profesor, sí me parece interesante el documental por el lado de que primero, en primera parte se explica lo que es cómo los presidentes, lo que usted mencionaba, ¿no? Cómo Stalin se reunía en Yalta con los otros presidentes para repartirse lo que quedaba después de la guerra, ¿no? Y después cómo los dos países que estaban más fuertes en ese momento, que eran Estados Unidos y Rusia, comenzaban a competir entre ellos, ¿no? Entonces, eso también me pone a reflexionar sobre la importancia de la guerra, entre comillas, para el avance de la historia, ¿no? Porque incluso dentro de la Segunda Guerra Mundial, viendo documentales también o leyendo, muchos de los aparatos que usamos hoy en día se inventaron ahí, ¿no? Entonces, quizás muchos, he leído algunos, no sé, reportajes donde decían, si no hubiera habido esa guerra, quizás esos avances no se hubieran dado. Entonces fue terrible, pero a la vez fue un avance tecnológico. Entonces, ¿cuál es la idea de progreso? Es lo que reflexionaba muchas veces, ¿no? Igualmente en la Guerra Fría, ¿no? Era la competencia entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Entonces, ahí la carrera militar, la carrera espacial fue lo que más importaba, ¿no? Quién llegaba primero al espacio, a la luna, entonces entre ellos se batían entre conocimientos, hacían nuevos inventos y así, no solamente era una guerra entre ellos, sino que beneficiaba a todo el mundo, pero también traía algunas pérdidas, ¿no? Quizás por ese lado. Y eso es lo que más me puse a reflexionar respecto a lo que es los documentales y la Guerra Fría en general, profesor. Muy bien, muy bien, Jesús, te felicito y por favor, Luis, apunta a estas participaciones. Bueno, por cuestiones de tiempo, ahí nomás, pero yo hubiera esperado que más compañeros quieran participar. Es un tema altamente importante, conocido, fácil de alguna manera y muy, muy trascendental porque nosotros vivimos secuelas de la tercera guerra mundial. Yo le llamo tercera guerra mundial a esta guerra fría, ¿ya? Algunos le llamamos tercera guerra mundial porque en realidad fue una guerra silenciosa o una guerra fría, como dicen, pero con una gran cantidad de muertos, de víctimas, casi comparado con la Primera Guerra Mundial. Si contamos la cantidad de personas que murieron en esta guerra fría, vamos a llegar a ello. Y además esta guerra mundial fría fue mundial. Murieron en Turquía, murieron en Cuba, murieron en Vietnam, murieron en Corea, murieron en Perú con Sendero Luminoso, murieron en Chile, miles de desaparecidos con Salvador Allende y Pinochet, murieron en Uruguay, en Argentina desaparecidos, la Plaza de Mayo, o sea, también en Medio Oriente, ¿no? Parte de esto, del producto de la Guerra Fría va a ser el gran problema palestino. En África también hubieron regímenes comunistas que se levantaron, Nigeria, por ejemplo, o sea, la guerra fue mundial, la tercera guerra mundial fue mundial, y fue, por eso le digo mundial entero, ¿no? Y fue fría, o sea, no fue directa, no fue, por ejemplo, el Plan Cóndor, este plan que se desarrolló en Latinoamérica para eliminar a los focos comunistas, fue una guerra silenciosa, de desaparición, de eliminación. Ustedes deben haber escuchado las noticias del año pasado que nuestro expresidente, aún vivo, Morales Bermúdez, fue finalmente sentenciado en un tribunal de Italia a cadena perpetua, ¿no? Por la desaparición de personas durante su régimen, ¿no es cierto? No sé si han escuchado, si no,
googleenlo y va a salir. Tenemos un expresidente sentenciado por un tribunal internacional, pero no ha sido efectivo porque él ya pasa los 90 años, ya no le llega a esa edad una sentencia, pues no. Después de la Segunda Guerra Mundial viene la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, la ONU, y que donde se dice, por ejemplo, que no se puede castigar a una persona ya a cierta edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso salí, digamos, se ha salvado. Pero esa es las consecuencias de esta guerra mundial. Ahora, yo he mandado a ver este documental que tiene muchísimas cosas para conversar, porque esta va a ser una secuela de la gran ideología que se va a formar después de la Revolución Francesa, que es el marxismo. La gran utopía del socialismo y el comunismo va a inundar el medio planeta todo el siglo XX y nos va a afectar y nos sigue afectando, porque cuánto hemos escuchado de que nuestro presidente Castillo es leninista, es terruco, es prosenderista, procomunista, por lo tanto es un demonio, ¿no es cierto? Eso lo hemos escuchado hasta el hartazgo, ¿no? Como que ser comunista es ser, pues, un delincuente, ¿no? Esa idea de ser comunista, socialista, es casi ser delincuencial. Es, entre tantas cosas, una de las explicaciones es la desgraciada presencia de Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso, lo que va a hacer en el Perú, en términos con la idea de que tal vez el comunismo sea una posibilidad de arreglar nuestro país, porque recuerden que la idea de las ideologías políticas es buscar el bienestar de la sociedad, ¿no? El marxismo plantea eso. El marxismo aparece porque va a decir que estas revoluciones liberales, burguesas, a la cual ya le hemos dado, es un mal camino, es un peor camino. Es un régimen, es un sistema que no ordena, que no soluciona el problema más grave de la humanidad. ¿Cuál es el problema más grave de la humanidad en esos tiempos? Y que aún lo sigue siendo: la desigualdad socioeconómica, fundamentalmente económica. No olviden eso, ese era el gran tema y lo sigue siendo. No, algunos, si yo les pregunto en el examen cuál es el gran problema social que se intenta solucionar con las revoluciones, pues es la desigualdad social, económica. A partir de ahí se supone que las demás desigualdades se van a solucionar, ¿ya? Otra pregunta: ¿cuál es la solución que plantea el marxismo para la desigualdad cultural, por ejemplo, para la desigualdad de género, por ejemplo? Bueno, el marxismo plantea que todo está basado en la economía, por eso se les tilda a los marxistas, a los comunistas, de deterministas económicos. Yo no les he querido enviar una lectura, ¿no? Pues más pesada, leer a Marx, y yo calculo que está cansado de estas cosas. Por eso que prefiero estos documentales, para que de pronto les haga reflexionar y les inste a buscar más cosas, ¿no? Entonces ahí está basado, ese es el inicio. Y les he dado este documental porque esperaba llegar hoy día al marxismo. Entonces, producto del marxismo va a ser la Guerra Fría, pues, evidentemente, ¿no? Y producto del liberalismo que aparece después de la Revolución Francesa, es el capitalismo. Y producto también de la Revolución Francesa y del inicio de la formación del capitalismo es el comunismo. Uno gesta al otro y el otro gesta al otro.
Entonces, y esto va a ser álgido en el siglo XX, ¿ya? Antes teníamos una práctica anterior que tampoco lo hemos conversado. Igual, démosle un par de participaciones para que no quede al aire y pues estemos mandando a hacer tareas o prácticas que luego no lo estamos realizando. La anterior se llamó Tiempos Modernos. Charles Chaplin, en su más grande película, para mí, para muchos también, se llama Tiempos Modernos. Por favor, un par de participaciones para qué les ha parecido, no sé, qué parte les sorprendió más, o preguntas, ¿no? Profe, esta parte no entendí de qué se trató, o sea, acepto todo para poder ver el tema. A ver, vamos con Sergio. Sí, profesor. Bueno, aparte de que me dio mucha risa, la verdad, fue bien una comedia muy, muy sana para la época, de verdad. Fue un modo de cómo criticar a la sociedad de ese momento de una forma muy ingeniosa, la verdad, de parte de Chaplin. Cómo explica cómo explotaban los jefes a los trabajadores, ¿no? Tratando de hacerlo en cadenas de ensamblaje, los explotaban y no se preocupaban en el bienestar de ellos, sino en su beneficio. Hola. ¿Se fue la voz solo para mí o ustedes tampoco lo escuchan? Tampoco lo escuchamos. Se liberan de... Sergio, ¿sí? hubo una gran parte que se fue el sonido. ¿Podrías repetir desde la parte en la que hay una... ¿no? ¿En cuál, profe? ¿Me escucha? Más o menos sí, ahora sí te escuchamos bien. Sí. Más o menos a la mitad se cortó. A ver, nuevamente. Sí, como decía, su método de criticar a la sociedad en ese aspecto de la explotación del trabajador me pareció muy ingeniosa, y como en la parte final de la película, cómo se nota una liberación de parte de Chaplin a la hora de expresarse en la forma de cantar, ¿no? Que, si no me equivoco, investigando, fue la primera vez que Chaplin enseña su voz, porque él se dedicó a hacer cine mudo, ¿no? Y me pareció muy ingenioso, la verdad, de cómo decidió con la chica vivir su vida a pesar de toda la sociedad que trataba de oprimirlos. Perfecto, sí. A ver, esa película merece un par de comentarios más. Si nadie más va a hablar, voy a tener que llamar. A ver, ahí está, Rosa. Vamos con Rosa Ginocchio. Ginocchio, sí. Bueno, resumiendo lo que dijo mi compañero, también tomando un poco de eso, yo diría más que eso representa los intereses capitalistas en este caso, los empresarios, ¿no? Los que oprimían a los obreros, que los trataban como rebaños y digamos que no se tenía algún interés por su bienestar laboral, por lo que digamos que sufrían de ataques nerviosos, y su interés más que todo por reducir todos los costos todo el tiempo para que la producción se pueda maximizar. Pero también al final de la película se ve una especie de, no sé si sátira o algo así, porque no lo vi como si a pesar de todo van a seguir adelante, sino una especie de optimismo que se tiene que tener por todas las personas, eh, diciendo que vamos a salir adelante, algo así como un el que quiere puede. Claro. Sí, sí, sí. Sí, claro, es una crítica descarnada, ¿no es cierto?, al sistema capitalista, ¿no? A ver, vamos con Jesús. Ya, sí, profesor, quería comentar sobre la película.
Bueno, en sí es mi segunda, bueno, es la segunda película que más me gusta de Chaplin, después de Luces de Ciudad, que, bueno, me gustó hace tiempo cuando la vi. Y en este caso me parece interesante, ¿no? Cómo hace la reflexión sobre el sistema. En ese caso se encontraba, si no mal recuerdo, cerca de la Gran Depresión, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, muchas personas se sentían, no sé, mal con el sistema, ¿no? El sistema que les había tocado vivir porque prácticamente los bancos quebraban, todos andaban en la pobreza. Entonces, en esa película se refleja el sentir de esa época, ¿no? Como incluso era la sociedad industrializada en esos tiempos, ¿no? Cómo los jefes explotaban a los trabajadores y todo ello. Y respecto a ello, hago un paralelo, ¿no? Con la sociedad presente, ¿no? Cómo han cambiado algunas empresas, algunas industrias, aunque algunas tienen el mismo modelo, otras están cambiando su forma de parecer, ¿no? Están teniendo más consideración con el empleado, dándoles, no sé, incluso se han logrado algunas reformas desde la época de Chaplin hasta ahora, ¿no? Más, no sé, mejor salario incluso para los profesores, los médicos en algunos países, de votos a la mujer, también más cuota femenina dentro de las empresas. Entonces, es un paralelo interesante, ¿no? Ver cómo se sentía en esa época y cómo hacía la sátira también Chaplin y cómo sería en esta época hacer la misma sátira, ¿no? Sí, profesor, eso sí. Muy bien, Jesús. O sea, ¿cómo puede tal vez eh, estar vigente la crítica de Chaplin hoy en día, ¿no? Porque si bien ha cambiado las condiciones de trabajo del obrero que hemos observado en la película, digamos como que más que transformar y cambiarse radicalmente, en muchos casos se ha disfrazado. Hoy en día ya no tenemos ese tipo de obreros, ya no tenemos esa explotación capitalista de inicio. Esos son las primeras etapas de la industrialización, ¿no? La explotación era directa y era abusiva. O recuerdan ustedes, pues todavía no había la lucha de las 8 horas, etcétera, etcétera, y muchos derechos laborales que se han ganado a lo largo del tiempo con luchas de los obreros, ¿no? Haciendo plantones, haciendo huelgas, muchos han muerto, etcétera, etcétera. Se ha costado bastante trabajo conseguir muchos de los beneficios que luego van a tener esos trabajadores. No sé, vacaciones, trabajar las 8 horas, tener refrigerios, tener ropas de seguridad, tener zapatos de seguridad, en fin. Mientras que también, por el otro lado, las industrias han ido mejorando. Y hay una sátira simpática, ¿no? En la película donde viene un inventor, ¿no? De cosas y le ofrece al empresario y él lo pone a prueba, ¿no? Los trabajadores y le dice, mira, te tengo una máquina muy buena, esto va a hacer que tus trabajadores produzcan más y gasten menos tiempo en cosas como, por ejemplo, almorzar, porque todo está mecanizado. O sea, la mecanización, la industrialización fue una fiebre total, completa en aquellos años. O sea, se pensaba mecanizar y industrializar todo. Recuerden el positivismo que hemos estudiado la semana pasada. Positivismo, ¿qué dice? Ciencia y razón. Ese es el futuro de todo país. Un país positivista, una sociedad positiva, es una sociedad llena de ciencia y de razón. O sea, el pensamiento del hombre y la ciencia son dos cosas que se empuja en contra de la fe, que es irracional, entonces, que se convierte en irracional. En tiempos de la Edad Media, la fe era más bien una virtud, era una necesidad, era una forma racional de vivir, tener fe. El hombre que tenía fe era un hombre bien visto, que estaba haciendo bien las cosas, pero en el positivismo la fe no tenía sentido. La fe es contrario a la razón, ¿no? Se opone ahí, ¿no? Por eso he dicho que el positivismo fue una fiebre exagerada por la razón. Hoy día sabemos que la fe también importa, que la fe también es digamos, necesaria. Y justamente vamos a encontrar que la fe es necesaria a partir de algunos sociólogos que forman otras escuelas, por ejemplo, Max Weber. Le va a dar mucha importancia a los sentimientos, le va a dar mucha importancia a la subjetividad,
a los ideales, al amor, a los anhelos, ¿no? A la fe. Que además va a decir, la fe sigue siendo un motor de desarrollo, porque si bien no es una fe oscura pensada exclusivamente en Dios, pero la fe sigue existiendo. Por ejemplo, ustedes tienen fe de aprobar el curso. Si no tuvieran fe, es como que la darían por perdidos. La fe sigue siendo parte movilizadora nuestra y de la sociedad. No es como el positivismo señalaba, que era una cosa más bien dañina, que no sería, ¿no? Entonces, ya por eso les dije, el positivismo es irse al otro lado, también al extremo. Y lo que estamos viendo en esta interesante película, acertada película, es como en esos tiempos este nuevo sistema capitalista, sistema económico capitalista, basado en las revoluciones industriales y diríamos usando el término marxista, ¿no? La explotación del obrero ya está pues exagerando, ¿no? Totalmente, al punto que busca inventar todo, mecanizar todo, con tal de conseguir más producción. Este documental les he encargado, además que es una película clásica necesaria, porque estamos revisando la etapa positivista, y esa es la etapa, y ese es el punto también de inicio del surgimiento de esta nueva escuela que es el marxismo. Si ustedes se dan cuenta bien, Charles Chaplin más parece un ideólogo del marxismo, ¿no es cierto? Porque las críticas que está haciendo a la revolución industrial, al capitalismo, son las mismas críticas que va a hacer el marxismo, pero no son las críticas que hace Comte al fenómeno de la industrialización, porque Comte más bien la alienta y dice que esa es la forma de llegar a lo que él buscaba. Recuerdan el lema, orden y progreso. Progreso basado en las conquistas, el avance del conocimiento mediante la tecnología, que bien lo señaló un compañero anteriormente, resaltarlo, los grandes saltos del avance de la tecnología en el mundo a lo largo de su historia han sido exactamente los constructos. O sea, no ha habido otro movilizador más trascendental para el desarrollo tecnológico de las sociedades que las guerras. O sea, esto no es solo la Segunda Guerra Mundial o la Tercera Guerra Mundial. Ha sido desde siempre. Se ha buscado cómo matar más efectivamente al enemigo. Y para ello ha habido la necesidad de gente pensante, ¿no? Por ejemplo, en el asalto a Constantinopla, estamos hablando de 1400, del siglo XV, cuando cae Constantinopla y se cierra la etapa feudal, la etapa medieval, en el asalto a Constantinopla, que había sido intentado por décadas y por generaciones, ¿no? O sea, no recuerdo el último rey que logra, pues un nombre bien terrible, traer abajo a Constantinopla. Era nieto y le decían, ¿no? Tu abuelo ha intentado conquistar Constantinopla, no ha podido, tu padre ha intentado, no ha podido, ¿por qué crees que tú lo vas a hacer? ¿Y qué es lo que él hace? Manda a traer gente sabia que estaban justamente en Constantinopla, porque Constantinopla se había convertido en un bastión de reserva de la gente griega, ahí, y de los conocimientos griegos clásicos del tiempo de Aristóteles. Se habían quedado ahí como protegidos, como a salvo, y sus generaciones habían continuado con los estudios y la investigación y la ciencia, porque al otro lado estaba la otra Roma, ¿no? Que era mucho más dogmática, cristianizada hasta el extremo, donde más bien eliminaban todos los libros aristotélicos griegos.
Entonces traen gente, científicos de ahí, que terminan construyendo, se dice que el cañón más grande construido hasta ahora, aunque ahora deben haber sido superados, ¿no? El cañón que inventó Hitler, por ejemplo, se habrá superado. Lo hicieron ahí para destruir a Constantinopla, un cañón gigantesco, ¿no? No sé si de 100 o más metros, que pues se destruyó al segundo disparo, porque obviamente con el trayecto del proyectil no se calculó bien en la estructura y se rajó, se rompió el cañón, ¿no? Entonces, digamos, la tecnología estaba todavía no tan, la aleación, todo que se usó, no funcionó. Y no se volvió a hacer esto porque costaba muchísimo fundir y hacer un cañón tan gigantesco, ¿no? Para que no dé resultado. Pero vean cómo ahí está ya la idea de revolucionar, de inventar las cosas, las catapultas, en fin. Entonces, siempre las guerras han sido un movilizador para el desarrollo tecnológico. Esta idea tan tonta del ser humano de querer matar más efectivamente y más rápidamente a más gente, ¿no? Es lo que ha traído los avances tecnológicos, que también van a servir para cosas buenas, por supuesto, ¿no? Pero esa es la paradoja de la humanidad, ¿no? Se inventa por una situación mala, digamos, de asesinatos, aunque la verdad, en ese momento la gente, las dos partes están convencidos de que son los buenos, ¿no? Pero esta es la contradicción. Bien, hay cosas muy simpáticas. Por ejemplo, lo que señaló nuestra compañera que ha participado, no me recuerdo su nombre, señala este simbolismo con el que empieza el documental, ¿no? El documental empieza con una estampida de borregos, ¿no? Y inmediatamente monta las imágenes, la salida de una fábrica de los obreros. Entonces, lo que nos está diciendo claramente el cineasta es que los está comparando, ¿no? A esta, digamos, manada de animales con esta manada de personas, como que se hubieran convertido o realizado o fueran semejantes, ¿no? Entonces ahí ya nos está diciendo que la industrialización, el capitalismo, tiene mucho de animalidad. Esas son las críticas que Marx va a hacer. Chaplin en realidad toma las críticas marxistas y las hace cine. En nuestros tiempos, una película así la habríamos dicho, la habríamos terruqueado, ¿no? Porque eso es más o menos lo que Chaplin está haciendo en su momento. Está cuestionando un régimen que está funcionando, la está cuestionando, pero radicalmente. Por ejemplo, al decir que los trata a sus trabajadores como animales. Luego hay otras partes, también señaló nuestra compañera, este sistema de trabajo novedoso, que fue un novedoso, no olviden eso. O sea, en su momento fue un boom, ¿no? O sea, una moda que todos los países querían tener las máquinas que nosotros inventaban, ¿no? Y las compraban, luego las... O sea, fue una carrera, así como hubo la carrera armamentista, una carrera de industrialización, de inventos tecnológicos de todo tipo. O sea, nosotros tenemos y recordamos a los principales, ¿no? O sea, de pronto a los que inventaron el telégrafo, una cosa revolucionaria, pues entonces tenían que agarrar un caballo para llevar la noticia al otro lado. O sea, el telégrafo fue una cosa impactante. No sé, la luz, las bombillas de luz, ya, en fin, ustedes conocen más que yo de eso, porque es el área de ustedes, trabajo. Era un boom completo, ¿no? Y así como recordamos buenos inventos, también ha habido una cantidad de inventos tontos, ¿no? Porque todo el mundo quería ser un inventor. Inventaban cada cosa.
cosa inservible. Como el tipo este en la película, ¿no es cierto? Por eso es que lo pone Chaplin. Porque que este tipo inventa una máquina que te va a hacer, ¿no? Que luego falla y todo se complica. Pero también Chaplin no deja de lado la parte espiritual, la parte inmaterial, la parte subjetiva de lo. Esta mecanización que tenían las primeras etapas de la industrialización, que hoy día ya ha sido superado en muchos lugares. ¿No? Ustedes dirán, pero profe, ya hoy día las fábricas no son así, claro, pero vete a Nepal, no sé, vete al África y al Asia, donde están asentadas las fábricas o los centros de operación de primarias de las grandes empresas, como por ejemplo Nike, las mismas empresas, Samsung, en fin, están asentadas su producción en estos países marginales, donde la mano de obra pues es baratísima, ¿no? Por eso ellos son muy millonarios, porque gastan en producción una cosa mínima y lo llevan a los grandes países donde lo venden a unos costos altísimos. Estos, por ejemplo, estos celulares, el material con que se hace es un mineral, ¿no? Tipo cristal, es el nombre exacto, que se recoge en muchos lugares del África, y son los niños, los pobres que recogen y los llevan para vender y le pagan pues, miseria. Y eso luego ellos procesan y terminan vendiendo celulares $1,000, $2,000, $3,000. Entonces esa es la nueva forma de injusticia. Ya no tenemos esa explotación directa como el que estamos viendo en el documental. Por eso muchos pueden decir, no, profesor, ya pasó, ya no está. No, probablemente ahorita, hoy día, hayan nuevos tipos de explotación de manera indirecta que son mucho más salvajes, porque ni siquiera tienen protección, porque ni siquiera tienen seguros. O sea, acá por lo menos este trabajador tiene, digamos, un seguro médico, ¿no? Porque se enferma de tanta mecanización y se va al hospital psiquiátrico. Y es la paradoja, ¿no es cierto? Porque le dicen cuando él se enferma, porque se trauma, ¿no? O sea, de tanto hacer, de hacer una sola cosa, porque así eran antes las fábricas. Yo he conocido todavía señores, amigos de mi papá, por ejemplo, un señor que era cojo, ¿no? Y que nos decía que se había malogrado el pie, tenía la cojera, porque su trabajo era siempre estar recogiendo, moviendo cosas, ¿no? O sea, siempre tenía una sola posición todo el día de trabajo, como una máquina, como lo que hoy día hacen las máquinas. Las máquinas han reemplazado el trabajo del hombre. Esas formas tan mecanizadas que hacen ahora las máquinas automáticamente, ¿no? Por ejemplo, poner la chapa en la botella, pues no lo hacían personas. Entonces, todo el día pasabas en la fábrica poniendo, ¿sí? Así, todo el día. Entonces, imagínense cómo terminabas. Llegabas a tu casa y seguías así. ¿Sí? Terminabas con un tic, como decimos ahora. Entonces, y ahí observamos en el documental, en la película, que se enferma, pues, ¿no? El hombre Chaplin, de tanto ajustar tuercas, y ya no sabe qué ajustar, y sale por la calle ajustando todas las tuercas que encuentra, ¿no es cierto? Ajustar las tuercas del tubo de agua, y cuando veo una señora que viene con unos botones que le asemejan a las tuercas, le quiere ajustar también los botones. Es ahí donde lo persiguen, lo llevan a la clínica, le detectan que tiene pues obviamente un trauma psicológico y le dicen que tiene que guardar reposo, tiene que tener una tranquilidad, ¿no? Como hoy día se dice del estrés, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues no estresarse, estar tranquilo. Y sin embargo, sale y la ciudad es un caos. Entonces, la película te lanza así, ¿no? Te dice, mira, te dicen, tienes que pausar tu vida, ¿no? Ya, por favor, anda. Y sale y la ciudad es
es una ciudad. La crítica también va a la ciudad, no al ruido, al movimiento, a la huelga. Luego va a pasar a otros momentos, ¿no? Vienen las huelgas, la persecución, la cárcel. Pero también está el amor, ¿no? También está el amor que en tiempos de crisis es un refugio, ¿no? Porque es importante. Entonces yo creo que a Chaplin no se le escapa nada, por eso es tan brillante como es Chaplin. Ok, yo creo que fácilmente vamos a decir Chaplin es un marxista, porque la crítica que hace en la película es la crítica que va a hacer Marx. En todo caso va a coger toda la crítica marxista a las industrias, al sistema capitalista, para lograr pues por eso que les ya. Luis, por favor, ahora sí, compa. La semana pasada hemos observado, hemos visto todo lo del positivismo. La segunda escuela importante se llama el estructural funcionalismo y es liderado por este personaje que se llama Durkheim, Émile Durkheim o Emilio Durkheim, sociólogo francés, ¿no? Que está contemporáneo a Marx, ¿ya? Pero luego va a venir Max Weber. Entonces, pero es, digamos, sus teorías son mucho más sociológicas que Marx. Marx sabemos que parte más de la filosofía, ¿no? De la economía, es más considerado muchas veces un filósofo, otras veces un economista, y más bien muy pocas veces un sociólogo, hasta estos últimos tiempos donde ya se le ha ubicado dentro de los sociólogos también. Por eso que a Marx lo estudian, ¿no? En la economía, lo estudian en la filosofía, lo estudian en la historia, pero él de profesión era periodista. Así que, otra cosa. Bien, ahí tenemos a Durkheim. Los años, estamos en el siglo XIX, los años 60 nace, cuando aquí estamos en Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla, la guerra del Pacífico, y cuando está en su primer gobierno, en Leguía más o menos, cuando está por morir la República Aristocrática, el año que muere Ricardo Palma, González Prada también, está muriendo también Durkheim. Y sus ideas están quedando y van a trascender hasta el día de hoy. Pasa, por favor. Su escuela es el estructural funcionalismo. Me parece que al inicio estaba el nombre, ¿no? Se está pasando automáticamente. Antes de eso no está el estructural funcionalismo. Bueno, apuntémoslo ya. Su escuela, así como hemos dicho, que Comte es representante del positivismo, Durkheim es el representante del estructuralismo, viene de la palabra estructura, o de del funcionalismo, viene la palabra función. Entonces algunos lo han juntado y le han llamado a esta teoría el estructural funcionalismo. Apunte, por favor. Ya es representante del estructural funcionalismo, que hasta el día de hoy tiene vigencia. Hay muchos estructuralistas, ¿no? El estructuralismo es mucho más vigente que el positivismo. El positivismo ya tiene mala fama, como les dije, por su extremismo, ¿no? Es muy duro. Les había contado que inclusive Comte hablaba de que la nueva iglesia debe ser la ciencia, ¿no? No sé si ustedes han visto el planeta de los simios, la primera, la clásica. En uno de los últimos capítulos encuentran una gente del futuro cuyo dios es un poeta, ¿no? Y están rezando. Algo así pensaba Comte. Ahora, Comte tiene muchos problemas. Diríamos, no sé si han visto ustedes la película Dios no existe o algo así. Ya creo que Dios ha muerto, algo así. No sé si alguien se acuerda,
me posté ahí. Se trata de un profesor, ¿no? Así, sociólogo, digamos, que entra a su clase y le dice a todos los alumnos, muy bien, se han matriculado en mi curso, los agradezco, pero para empezar la clase lo primero que quiero que hagan ustedes es una declaración, ¿no? Una declaración jurada. Escríbanme en un papel que pongan Dios ha muerto, algo así, por eso se llama la película así, ¿no? Que Dios ha muerto, le dice. Que ustedes obviamente no creen en Dios, porque yo no puedo dictar una clase a un creyente. La clase parte de que el hombre evoluciona de un mono, por lo tanto no puede ser posible. Y en fin, todo lo que sucede es la materia. Bueno, pero hay un alumno siempre, ¿no? Que dice, no, profesor, yo creo en Dios, yo no voy a afirmar eso. Y tampoco me voy a ir a su clase, así que tengo el derecho a quedar. Al no poder votarle su clase, el profesor le dice, bueno, en todo caso, demuéstrame que Dios existe. Y yo te demuestro que no existe, ¿no? Y viene la gran, digamos, polémica entre los dos. Cada uno agarra sus fuentes, sus evidencias, y discuten, ¿no? Uno diciendo que Dios sí existe, el otro que Dios no existe o Dios ha muerto. Y bueno, igual, ¿no? En el caso de Comte es Dios ha muerto, ¿no? Lo mató a la ciencia. Durkheim, por el contrario, va a ser un sociólogo que, ojo con esto, si bien cree igual que el positivismo, que Dios es una invención del hombre, porque Marx va a decir, Dios no creó al hombre, el hombre creó a Dios. Se recuerda más esa frase porque Marx ha sido muy bueno para acuñar frases, pero esa frase, dicho de otra manera, ya existía con la Ilustración, con el positivismo. Ya existía esa idea de que a Dios lo había creado el hombre, que el hombre no había creado a Dios. Por eso es que hablamos con el positivismo como que el reinado de la razón del hombre y de la ciencia, y frente a la aniquilación de Dios, de la existencia de Dios, de la teología y de todo lo que nos había heredado, la teología que nos había heredado cosas, inclusive cosas de la vida cotidiana, inclusive la moralidad que nos había heredado, ¿no? La ética, cómo ser un buen hombre, cómo ser, qué cosa era moral y qué cosa era inmoral, todo eso nos había heredado. Entonces, todo eso había que desterrarlo, la moralidad lo tenía que crear el hombre. Decir que es moral y que es inmoral lo tenía que hacer el hombre, su razón. Porque hasta entonces, quien decía que era moral y que no era moral, era la Biblia. O sea, era Dios, mediante la Biblia. Entonces, dice, este hombre se ha acostado con otro hombre. Ya, ¿eso es moral o inmoral? No sé, vamos a la Biblia. No, acá dice que es inmoral. Entonces, es inmoral, es un pecado, te vas a ir al infierno, eres un demonio, ¿no? Por lo tanto, ahora, también les había dicho que el positivismo nace creyendo que todo es la ciencia, pero en muchos casos también estas ideas equivocadas lo respaldaban con la ciencia. Es decir, la ciencia servía, como les dije en la clase pasada, en el tiempo del positivismo, para demostrar que unos hombres eran superiores a los otros. Igual, la ciencia sirvió, en el ejemplo que les estoy dando, para decir, ya, si bien acostarse un hombre con otro hombre está pecado, está en la Biblia, pero como Dios para nosotros no tiene nada que ver acá, ni siquiera ha escrito la Biblia Dios, nosotros vamos a razonar y decir que si es bueno o malo. Y llegan a la conclusión que es malo, que es antinatural, que es errado, que la naturaleza ha hecho dos sexos para complementarse. No ha hecho dos sexos para que entre esos dos sexos se complementen, no hay posibilidad. Entonces, sin usar a Dios, ellos también llegan a la misma conclusión, que es mal. Y ahora, el positivismo, la ciencia, sirve para demostrar por qué es malo. Entonces, ahí viene el estudio de por qué es malo y por qué se da estas cosas.
Entonces se determina con los estudios científicos, ya no tiene nada que ver Dios, se determina que es malo, es antinatural, es equivocado, porque los que lo hacen tienen algún problema. Tienen así como nacen los niños Down, también nacen los llamados entonces no maricones ni homosexuales, no eran llamados sodomitas, ¿no? Entonces también los sodomitas es una especie de enfermedad, muchas veces de origen biológico y en otras veces una perversión simple, o sea, un hombre pervertido, como que delinquían, igual eran sodomitas, pero algunos que pues se les notaba que desde niños ya tenían esa tendencia, entonces habían nacido fallados, ¿no? Y que era una enfermedad, muchas veces congénita, en fin, se elaboraron muchas respuestas científicas, supuestamente, y no quedó ahí. Se buscó una solución. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo sanamos a este señor que no tuvo él la culpa de nacer así? ¿Cierto? Y se va a buscar muchas formas. Y que va a durar hasta el mediado del siglo XX, ¿ah? No sé si ustedes han visto la película El Código Enigma, ¿no? O ya les hablé del Código Enigma, es una película que trata de cómo los aliados detectan y descifran el código que usaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Este código lo descubre un homosexual, pero ni eso le salva, porque cuando es declarado un sodomita, es condenado o bien a la cárcel o bien a someterse a un tratamiento psiquiátrico para sanar su sodomía. Él prefiere el tratamiento y le sometían pues a punta de pastillas, ¿no? La ciencia descubre pues que la solución a todos estos males son pastillas. Entonces, pero él no resiste. Y bueno, vean, al contrario. Pasamos ahora sí, por favor, entonces, ese es el contexto, ya en el que nace esta segunda escuela. Es una especie de segundo punto sí, mejor así, porque si se está pasando automáticamente. Bueno, esta pintura ya lo vimos, de la Cruz, la Revolución. Ahí vienen los principales textos. Ya, Durkheim ya es un sociólogo total, completo. Por eso se le reconoce. Pregunta, ¿quién es el primer sociólogo que establece totalmente las reglas de funcionamiento y delimita la ciencia? Es Durkheim. Comte plantea el nombre, le pone el nombre, intenta hacer todo, por eso no tenemos libros conocidos de él, hace muchos trabajos y exposiciones y conferencias, todo lo demás. Yo le mencionaba esto del Dios ha muerto porque luego se determina que en la película, pues, este profesor era así, no creyente, porque había tenido muchas tragedias en su vida, ¿no? Había perdido a su esposa, no sé qué, y todo lo que le había hecho no creer en Dios, ¿no? Renegar. Bueno, la película se fue al diablo a la mitad, ¿no? Hasta ahí estaba así. Después de ella. En cambio, Comte, me parece, algunos dicen que también tiene el mismo problema con la religión. Él va a tener mucha tragedia familiar, ¿no? Va a morir sus hijos, sus esposas, en fin. Bueno, entonces dicen, no, lo que pasa es que reniega de la religión porque no esperaba que Dios le ayudara más. No lo creo, sí, pero bueno, no es la cosa que le quería comentar. Durkheim, en cambio, ya es un sociólogo hecho y derecho. Él escribe, por ejemplo, este primer libro, Las reglas del método sociológico, donde ya establece qué cosa es la sociología, qué estudia la sociología y cómo se debe estudiar a una sociedad. Ya, luego vamos a ver algunos puntos centrales. Luego estudia, y él es experto en ya determinar los temas. De él tenemos los ejemplos más claros de que la sociología no solamente es para analizar la política, como lo va a hacer Marx, sino
por ejemplo, otros tiempos, espacios, lugares de la vida social. Por ejemplo, es el primero que empieza a estudiar el trabajo. ¿Qué cosa es el trabajo? El trabajo es algo que ustedes, yo estoy seguro que nos han puesto a reflexionar por qué trabaja. Sabemos que tenemos que trabajar, nada más. Sí, papá, estoy pensando, ¿por qué tenemos que trabajar? Mira, hijo, o sea, si te interesa, tú piensa en qué vas a trabajar. Y se han percatado que la vida del hombre es para el trabajo. Estamos aquí sentados hoy día, muchachos, pudiendo haber seguido durmiendo, soportando al profe de sociología, un viernes a las 8 de la mañana, cuando el cuerpo ya sabe que es fin de semana, porque si lo revisamos, cierto, pues lo que buscamos con este esfuerzo que estamos haciendo es que finalmente tenga un buen trabajo. Si he escogido ingeniería y no sociología, es porque he pensado que como sociólogo me voy a morir de hambre. Pero como ingeniero tengo muchas posibilidades de triunfar en la vida. Y triunfar en la vida, en un mundo capitalista como el que vivimos, es tener bienestar. Bienestar basado en la economía, porque el bienestar no te da, no estamos hablando de bienestar religioso, eso era en la Edad Media. En la Edad Media preferías, o te decía la iglesia que era preferible ser pobre, pero feliz, que así ganabas el reino de Dios, el paraíso. Y eso es lo que importaba, no tu vida en la tierra. Lo que importaba era tu vida eterna, o sea, después de tu muerte. Pero ahora ya sabemos que probablemente no sea así. Además, ya ha sucedido tantas reformas en la iglesia, que la misma iglesia, hay un gran sector de la iglesia que aparece en el siglo XX, que se llama, en caso peruano, latinoamericano, se llama, a donde está el padre Gutiérrez, se llama, es como una orden. La teología de la liberación, ¿no? ¿Cómo? La teología de la liberación. Perfecto. ¿Quién fue? Luis, ¿ya? No sé, te he escuchado abajo, pero te he escuchado claro. La teología de la liberación. Te felicito. Conoces el tema. Bien. Es la teología de la liberación, que lo lidera el padre Gutiérrez, que es un padre peruano. Me parece que ya ha fallecido hace poco, ¿no? Ya bastante anciano. Sí, es una corriente de la religión, pero muy, muy polémica. Se le ha considerado la tendencia roja, se le ha terruqueado dentro de la iglesia, ¿no? Son los terrucos de la iglesia, ¿ya? Para entenderlo. Y creo que vamos a tratar el tema de las religiones, así que lo dejamos. Entonces, digamos, ahora ya la felicidad o el logro, la conquista del bien final está en la tierra, es más terrenal. Y la teología de la liberación va a decir eso, o sea, claro, que siendo de la iglesia, nos va a decir, está bien el reino de Dios, pero también tiene que ser el reino en la tierra. El hombre también tiene que ser feliz aquí en la tierra, no sufrir en la tierra para vivir feliz en el paraíso. Y pues es por eso que lo van a terruquear, ¿no? Porque cualquiera que habla de esas cosas te terruquean hoy. Entonces Durkheim analiza el trabajo. ¿Por qué el hombre vive para trabajar? ¿Por qué trabaja? ¿Por qué el trabajo te determina? Determina al hombre, determina a la sociedad. Quienes más trabajan tienen una característica. ¿Qué tipo de trabajo te caracteriza? ¿No? Tú ponte a pensar. Tú dices, oye, ¿en qué trabajas? Ah, yo soy ingeniero. Ya es interesante, ¿no? Uno que es, a ver, hay otras profesiones, ¿no? Albañil. ¿Y tú en qué trabajas? Ah, yo soy albañil, ¿no? O sea, albañil, ¿no? O sea, pero entonces ingeniero es más lo primero que dice. Ah, a propósito, yo soy ingeniero, ¿no es cierto? O sea, el trabajo, el tipo de trabajo te va distinguiendo dentro de la sociedad, te va determinando también, te va haciendo también más dichoso o infeliz, feliz. Algunos son infelices por el trabajo o por no tener trabajo o por el trabajo que les ha tocado.
las sociedades se determinan también por el trabajo. Si tienen trabajo, si en Perú hubiera trabajo bastante abundante para trabajos que le llamamos trabajos, vamos a decir, de tercera categoría, ya, ahorita viene el nombre exacto, quiere decir que el Perú en general está bien. O sea, si hubiera chamba para paseadores de perros en Perú, quiere decir que su gente está en otro tipo de trabajo, más obviamente, por decirlo, más grande, más elevado. Es por eso que pueden contratar a alguien que le pase el perro. Pero, pues, un poblador de Coyique no va a contratar a alguien que le pase su perro, ¿no? Es más, el perro no pasea, está encerrado en la casa. En Estados Unidos sí, ganas, trabajas, hay bastante chamba para pasear el perro. También en algunos lugares de Lima, ¿no? San Isidro, yo la vez pasada vi en San Borja, un letrerito que se busca joven para pasear perros. Me parece que hay alguna gente que puede pagar. Pero nosotros en los barrios populares estamos pensando, ya no podemos tener una empleada que limpie la casa y no vamos a tener alguien que pase nuestro perro, ¿no? Chile no, en cambio. Por eso es que tenemos migrantes peruanos en Chile que tienen este tipo de trabajo, tiene un nombre, una especie de subtrabajo, se le llama, ¿no? O sea, el peruano que migra a Chile, ¿a qué va a trabajar? Digamos, ¿a ser gerente? A ver, ¿a ser ingeniero? ¿A ser doctor? No, ¿no es cierto? ¿A ser empresarios? No, ellos van a trabajar, los peruanos que viven en Chile, trabajan en los trabajos complementarios, pequeños, trabajos que ya muchos chilenos no lo quieren hacer, no lo pueden hacer porque ya hacen profesionales y ellos trabajan en la oficina. Entonces alguien tiene que cocinar, alguien tiene que trabajar en la panadería, alguien tiene que ser albañil, alguien tiene que hacer puertas, hacer ventanas. Ese es el espacio de trabajo del peruano, ¿no? Uno llega a Chile y dice, sí, acá hay bastante peruano, sí. El cocinero de ese restaurante es peruano, ¿no? Clásico. En Chile, chamba para los cocineros peruanos. Bastante. Porque la comida chilena es malísima. Y ellos lo reconocen. Y ellos gustan de nuestra comida. La comida chilena ya, por ejemplo, el lomo saltado ya se está haciendo popular. Cualquier rato ya van a decir los chilenos, nuestro plato tradicional. Cuando va un gringo a Chile va a decir, ¿y qué puedo comer acá? Un lomo saltado chileno. ¿No? Por ejemplo, ya los chifas también. Los chifas fueron llevados por peruanos. Los panes, ni qué decir, las panaderías. O sea, el peruano le da el sabor y sus panes, desde que llegan los peruanos, había un tiempo en que las panaderías, oye, ¿qué panaderías son de los peruanos? Iban a esas panaderías, porque sus panes de los peruanos eran riquísimos. Los panes de los chilenos son desabridos, ¿no? O sea, así es como las arepas. ¿Han probado las arepas? Bueno, para mí son terribles, ¿no? Pero son más saludables, eso sí, son más saludables, ¿no? Nuestra comida es rica, pero tiene problemas, ¿no? De muchos condimentos, azúcar, sal, tiene ese problema, pero es más rica, simple, y uno prefiere enfermarse, no importa más adelante, pero comer rico. Entonces, en cambio, los chilenos que migran a Perú, que son muy pocos, nosotros en cambio tenemos miles de peruanos en Chile, que no les ha importado la marginación, porque recuerdan que eran muy discriminados. Ahora ya todo el rollo del racismo, de discriminación, ya no hay muchos casos de discriminación en Chile, pero sigue muy latente, ¿no? El peruano es peruanito, cholito, ¿no? Los cholitos cocinan rico, eso sí, ¿no? Bien trabajadores, eso sí, los peruanos, ¿no? Sí, son muy queridos, claro, queridos como cholito, ¿no? Pero, ¿cuántos chilenos tenemos en Perú? ¿Tenemos chilenos? ¿Han visto ustedes, han ido a un albañil
No, venezolanos sí, ahora tenemos hasta limpiadores de luna en los semáforos que no son venezolanos, ¿no es cierto? Por el problema que hay en Venezuela. Pero Chile no tiene ese problema. Chile tiene otro nivel de desarrollo, de bienestar económico, que obviamente no tiene migración masiva para sobrevivencia, que es lo que tiene Venezuela, sino tiene migración más bien empresarial. Entonces nosotros aquí no conseguimos un chileno que te limpie la casa, pero sí venezolano. No conseguimos un chileno que sea albañil, como sí peruanos en Chile. Aquí encontramos chilenos, si es que los encontramos, en las oficinas, en los edificios. Son empresarios, son gerentes, tenemos bastantes empresas chilenas, ustedes lo saben, todos los malls prácticamente son chilenos, casi todos, las cadenas de farmacia, casi todas son chilenas, el Cafarma y todas las farmas, ¿no? Sodimac es chileno, pero no trabajan chilenos, ellos son dueños, vienen a supervisar sus cosas, listo. Entonces, vean. Entonces, el trabajo es importantísimo, muchachos. El trabajo, además, decía mi papá, por ejemplo, decía, el trabajo te ayuda a conseguir mujer, decía, ¿no? O sea, si tú eres un albañil, pues tu mujer va a ser una barrendera, solía decir así en sus palabras. Pero si tú eres un doctor, tu esposa va a ser una enfermera, mínimo, ¿no? Entonces, vean esa situación, ¿no? Y también te ayuda a ser feliz o no feliz, porque eres infeliz cuando no logras un tipo de trabajo. Y como que viviéramos para el trabajo, finalmente, como les digo, todo este esfuerzo que estamos haciendo es pensado en que vamos a tener un buen trabajo. Ustedes están esforzándose, pasando hambre, sueño, etcétera, porque saben que un día van a ser compensados, recompensados. ¿Cuál va a ser esa recompensa? Que sean nombrados ministros de trabajo, por ejemplo, ¿no? O bueno, no sé, que en estas alturas creo que no es una gran cosa, pero habrá momentos en los que será muy bueno ser parte del gobierno. Entonces es muy importante, muchachos. Y finalmente, sacamos la cuenta, morimos a los 80 años, digamos, el promedio de vida en el Perú, ¿no? El estimado es 70. O sea, si vivimos 70, ya estamos. 80 ya es una cosa un poquito mejor, ¿no? 90 ya es un lujo. Si 100 ya es una cosa así excepcional porque la muerte no te quiere. Así como Bedoya, ¿no? Bedoya ya tiene que los 102 años. Sigue vivo. El fundador del Partido Popular Cristiano. Ya, bueno, yo creo que ya es su caso ya súper. Entonces, si sacamos la cuenta, cuánto hemos vivido y cuántas horas le hemos dado al trabajo, nos damos cuenta que a la familia le hemos dado el 30% de nuestra vida y al trabajo le hemos dado el 70%. Entonces, hemos vivido para trabajar. Esa es la verdad. Es por eso que hoy en día se está reformulando el trabajo. Se está reformulando el trabajo para trabajar menos horas y pasar más con la familia. Ya se habla de las 5 horas, de las 6 horas, ¿no? De reducción. Recuerden que en el capitalismo, en tiempos de Durkheim, se trabajaba 12 horas, 14 horas. Ahora se trabajan 8, ya algunos trabajan 6. Y otras empresas están trabajando por producción, ¿no? Los freelance, por ejemplo, ¿no? Entonces ya trabajé en casa. Eso es muy interesante. Pasamos, por favor. Ya, y bueno, el suicidio lo vamos a hablar. Es su libro emblemático, es su obra clásica. Avanzamos. Profesor, Sí. disculpe, mi compañero Jesús Zacarías va a compartir el PPT y yo tengo que retirarme porque tengo examen a las 10 en la universidad. Ya, no hay Disculpe. problema. Ok. Mientras tanto voy hablando del tercer libro, ¿ya? El tercer libro es el suicidio. ¿Qué pasa con el suicidio? El suicidio es una obra clásica, es una obra ejemplo de lo que es una investigación y una preocupación de la sociología. Él fue el iniciador de que la sociología estudiara cosas así que entonces no se pensaba. ¿Qué hace? Estudia el suicidio. ¿Qué cosa es el suicidio? Matarse. Todos sabemos que es el suicidio. Todos nosotros no estamos de acuerdo con el suicidio, ¿no? A algunos se les ha pasado por la cabeza suicidarse. Tal vez cuando no entraron a la uni a la tercera vez, dijeron, no, mejor me suicido, ¿no?
el suicidio está muy presente, ¿no? Pero no es recurrente en nuestra sociedad, felizmente. O sea, tenemos suicidas, sí, ¿no? Probablemente 1 por día, es la estadística, ya, pero en el Asia, en Japón, por ejemplo, los índices son muy altos, ¿no? O sea, es un promedio de 5 por día. Y a nivel del mundo, muchachos, cada segundo hay un suicidio. O sea, la gente terrícola, como que no está muy feliz, no crean que todos se mueren y todos quieren vivir hasta los 80, 100. Hay mucha gente que quiere irse, ¿no? Por sí mismo, el suicidio, a pesar que las religiones todas cuestionan el suicidio, ¿no? No hay una religión que diga el suicidio te lleva al Valhalla, al paraíso, no. Todos castigan el suicidio. La forma como mueres es importante para la próxima vida. Por lo tanto, el ser humano se aferra a la vida. Sin embargo, los suicidios han ido avanzando. Antiguamente, los suicidios eran menos. Modernamente, hoy en día, los suicidios son exponencialmente más. Ahora, ¿por qué se suicidan? Profe, por su malestar, ¿no? Tantos problemas que tendrán, ¿no? Algunos principales por amor, otros por plata. Bueno, eso es lo que estudian. Claro, en un sector definido, en Europa, ¿no? ¿Por qué se suicidan? Se pregunta, ¿por qué se suicidan? Entonces, pues pensaba que era un problema, así un tema personal, ¿no? Pero él demuestra que es un problema social el suicidio. Y que hay tipos de suicidio. No todos se suicidan por plata. Hay quienes se suicidan, por ejemplo, por honor, por gloria. Recuerdan que se suicidan, por ejemplo, que se han suicidado, por ejemplo, en Virginia, en Estados Unidos, toda una congregación religiosa. Bueno, no porque estaban mal, ni mucho menos, ¿no? Sino porque, bueno, querían contacto con Dios, tal vez de alguna otra manera. Hay también quienes se suicidan, por ejemplo, estos señores de senderistas que ofrecieron su vida en el asalto al frontón y sabiendo que iban a morir, se gritaron hacia a las balas. Por ejemplo, un tipo de suicidio es la de Santa Rosa de Lima, que se maltrató el cuerpo hasta morir, porque eso fue una especie de autosuplicio que se hizo, ¿no? Entonces ahí los suicidios son diversos. Y él estudia eso, por qué se suicida, y hace todo un gran estudio, que fue un gran ejemplo, ¿no? de la investigación sociológica. Ustedes también pueden analizar estas cosas que fueron un suicidio. A ver, continuamos, avance la diapositiva. Ahí está el nombre, ¿no? Estructuralismo, funcionalismo. De ahí viene la palabra estructural funcionalismo. ¿Qué nos dice esta corriente? Que es una especie de desprendimiento del positivismo. Nos dice que la sociedad está formado, y también tiene mucha influencia del darwinismo, de Darwin. ¿Recuerdan a Darwin y su teoría de la selección natural, de la evolución, del evolucionismo? Bueno, de ahí también se va a coger bastante cosas el estructural funcionalismo. Su palabra lo dice, estructural y funcionalismo, o sea, son estructuras que tienen una función. Entonces lo que va a decir el estructural funcionalismo es que toda sociedad tiene estructuras y estas estructuras cumplen una función. ¿Ven? En la sociedad tiene órganos, es como los órganos del cuerpo, todas cumplen una función, ¿cierto? El ojo, el corazón, pero todas juntas dan vida a algo excepcional. Pero estos órganos van a ser considerados por Durkheim hechos sociales, muy importante, hechos sociales. Estas estructuras, estos hechos sociales están sobre los individuos, quiere decir que para el estructural funcionalismo ya hay estructuras que moldean a la persona, que fue una discusión muy fuerte y grande en esos tiempos, ¿no? Era algo así como el huevo o la gallina. El hombre hace a la sociedad o la sociedad hace al hombre. Entonces, para el estructural funcionalismo, si les pregunto, se dicen, para el estructural funcionalismo, la sociedad construye al hombre, moldea al hombre, lo determina, ¿no? Bajo sus estructuras. O sea, si nosotros golpeamos a las mujeres, es porque, pues, en nuestra sociedad que hemos crecido, esa es la forma de tratar, ¿no? La mujer tiene que obedecernos.
Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros continuamos, nosotros le llamamos tradición, ¿no? Por tradición continuamos lo que se hace en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que la sociedad está por encima del hombre. La sociedad, las estructuras sociales están determinando y construyendo al hombre. Eso es, ¿ya? Pasamos. El Estado siempre ha sido un tema de largo análisis para todos. No, pasamos. Para todos los sociólogos y todas las escuelas sociológicas. Entonces, la sociedad es un grupo social cohesionado que busca, por eso somos una sociedad, ¿no? Porque si no ya nos hubiéramos disgregado, no seríamos una sociedad. Somos una sociedad porque algo nos cohesiona. ¿Qué cosa nos cohesiona? Para el estructural funcionalismo nos cohesiona estas estructuras sociales, que son varias, vamos a nombrar algunas estructuras sociales. Por ejemplo, la vida militar, lo religioso, ¿no? La cultura, o sea, las tradiciones, las costumbres, todas esas son estructuras o hechos sociales, que llaman Durkheim, que nos unen. Y nos unen por dos razones, por la moralidad que está dependiendo de la religión. Bueno, en realidad es una sola razón, por la moralidad que depende de la religión. ¿Qué cosa es la moralidad? La moralidad es lo que nosotros consideramos cómo debemos actuar con el otro para armonizar. Es decir, tú sales a la calle y no le estás escupiendo a la gente, ¿no? Sino le saludas. Ya, con eso tú estás buscando una armonía. Bueno, hasta que el cobrador te diga, pues, no sé, algo malo y, bueno, tú le respondas igual. Entonces se quiebra. Pero igual, si nosotros convivimos en sociedad porque tenemos una sola tipo de cultura, eso se llama moralidad. O sea, la moralidad está haciéndonos que nosotros actuemos en colectivo. Pero esa moralidad viene de la religión. Por eso aquí, al contrario que el positivismo, la religión es importante. Recuerdan que les he dicho que con Comte la religión no tenía sentido. Pero aquí, con el estructuralismo, dice, Durkheim dice, la religión puede haber sido inventada por el hombre. Eso no lo voy a discutir y los sociólogos no estamos para demostrar que Dios existe o no existe. Eso no es nuestro trabajo. Lo que sí voy a decir es que la religión es importante para una sociedad, porque una sociedad se cohesiona, se ordena, se armoniza gracias a que la religión está ejerciendo presión, le está diciendo a cada individuo, pórtate bien, no desees la mujer de tu prójimo, no matarás, no robarás, etcétera, 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 lo que nos llamamos mandamientos y que no le hacemos caso. Ya, la religión, su trabajo lo está haciendo bien, está demandando que los hombres se comprendan, vivan en armonía. Claro, por Dios, pero no importa, la cosa es que vivan en armonía. Entonces, de esa religión nace la moralidad. Entonces, la religión te dice qué cosa es moral, qué es inmoral, qué cosa es moral, es actuar bien. Entonces, ¿qué cosa es actuar bien? Si nosotros hiciéramos caso las palabras de la Biblia, ¿seríamos o no una sociedad armoniosa? Pero claro que sí, profe. Nadie se agarraría la plata del otro. Nadie le tendría que asaltar, quitarle su celular, porque no le corresponde, no es de él. Y si él hiciera caso a las leyes divinas, no haría eso. Entonces todos seríamos felices. Desgraciadamente, no se hace caso a las leyes divinas. ¿Por qué? Porque el castigo que dice, la sanción que dice la religión, cuando hay un asalto a la moralidad, o sea, delinquir, por ejemplo, es divina. O sea, el ladrón la va a pagar, va a vivir en el infierno, ¿no? Púdrete, quémate en el infierno. Sí, pero hasta que llegue el día que se vaya al infierno, sigue echando a perder la armonía de la sociedad. Y luego tú piensas, ¿y si no existe el infierno? O sea, nadie lo está castigando. Y nosotros necesitamos que el delincuente se arregle aquí, no cuando muera. Entonces, la moralidad sí tiene un buen efecto, un efecto real en muchas personas.
¿no? A otros les ha llegado altamente y roban. Pero a la mayoría de nosotros sí hemos comprendido que vivir bajo la moralidad de la religión es buena, y es por eso que nosotros le devolvemos al compañero, Juan, te has olvidado tu sentimiento. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios nos está viendo, y esto es una bondad que Dios nos dice que está bien, y que vas a ser premiado, ¿no? Entonces, eso es, ya la conciencia, eso se manifiesta como una conciencia colectiva, es decir, tenemos todos una conciencia colectiva de cómo debemos actuar, con cohesión y humor. Cuando no hay eso, se llama anomia, que es una palabra sociológica. Anomia es un desorden, ¿no? Cuando Merino fue presidente del Perú, entonces se creó una expresión de anomia, es decir, había un desorden total, ¿no? Entonces, como que sin normas, no hay ley, o sea, ahí, no, pero claro que se está refiriendo a sociedades anómicas donde no hay humor, donde no hay una moralidad. Por eso aparecieron, dice la religión, para justamente cohesionar, ordenar una sociedad, ¿ya? Estos son representaciones colectivas, representaciones, o sea, están dentro de nuestra cabeza, es inmaterial, ¿no? Por ejemplo, la religión, el derecho, sabemos qué cosas tenemos que hacer, la tradición, que sabemos que por tradición tenemos que visitar a los abuelos, hacer reuniones familiares, la tradición, las fiestas, ¿no? Los valores, las costumbres, eso es lo que está hablando como conciencia colectiva. Avancemos. Avancemos. Ya. Dos tipos y formas de sociedades reconoce el estructural funcionalismo. Una que se llama mecánica y la otra que se llama mecánica. Ya, esta le llama solidaridad, porque es la forma como se relaciona. La solidaridad es el buen comportamiento con el otro, ¿no? Recíproco. Esa es la solidaridad. Entonces, de acuerdo a ese tipo de solidaridad, es que se dividen las sociedades. Una sociedad mecánica es aquella que tiene relaciones de solidaridad, pues, pasadas, antiguas, arcaicas, primitivas, y que se mueven por lazos de parentesco. Es decir, si es tu hijo, bueno, ahí hay una relación armoniosa, ¿no? Pero si es de la otra tribu, no, cuidado, hay que matarlos, si se mueren, que se mueran, ¿no? Entonces aparece esta idea de la organización armoniosa, pero cerrada. En la solidaridad orgánica, en cambio, este tipo de relaciones se extienden. Entonces ya no nos matamos con el otro, sino negociamos, ¿no? Nos comprendemos, vendemos y nos hacemos aliados también, tal vez, amigos, ¿no? Somos pares. Entonces, esto es las sociedades orgánicas, sucede en sociedades modernas, porque las sociedades modernas pueden convivir con el otro, ¿no? No nos andamos peleando con los venezolanos, chilenos, no hay declaración de guerra hace un buen tiempo, felizmente. Entonces, quiere decir que somos sociedades modernas, orgánicas, que hemos desarrollado una relación más armoniosa. Normalmente se divide por el tipo de trabajo que existe. En la solidaridad mecánica, por ejemplo, todos hacen que todo sea para la sociedad. No dependen de los otros. En cambio, en las sociedades modernas, la división del trabajo hace que uno se especialice, ¿no? Y se estructure. Entonces, unos se dedican a hacer cueros, otros se dedican a hacer los zapatos, este desarrollo, digamos, de la sociedad que tiene en función del trabajo, es lo que va a determinar qué tipo de sociedades son. Mecánicas o orgánicas. Recuerden que para el positivismo es sociedades teológicas, sociedades positivas. Para el funcionalismo es sociedades mecánicas o sociedades orgánicas. Pasamos. Aquí están los hechos sociales. Los hechos sociales son lo que conforma la sociedad. La sociedad, esto es una definición, apúntenlo. ¿Qué cosa es la sociedad? La sociedad es un conglomerado de hechos sociales. Son un conglomerado de estructuras sociales. Estas estructuras sociales se manifiestan mediante hechos sociales. ¿Ya? Definición. Otra definición, entonces, ¿qué estudia la sociología? Estudia los hechos sociales. Estudia la sociedad es una redundancia, ya sabemos. Claro, estudia la sociedad, pero ¿qué cosa es la sociedad? La sociedad es un conglomerado de hechos sociales. Esto es Turquía, ¿ya? Y hay dos tipos de hechos sociales. Los hechos sociales materiales, como las instituciones, como la UNI,
como la comisaría, como la salud, el sistema de salud, como la economía, es decir, las instituciones, son estructuras. Esos son los hechos sociales materiales. Se llaman materiales porque de alguna manera los podemos ver. Si me voy al hospital, vas a algún lugar, ¿no? O sea, ese es un hecho social material. Cómo es la salud, qué se hace, cómo está en la salud, cómo está bien, hay cama sucia, etc. Pero los hechos sociales inmateriales están en la cabeza. Por ejemplo, es la moral. Me dices, ¿dónde está la moral? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está porque está aquí, está en nosotros. Entonces, eso es inmaterial. Entonces, está simple. Es como decir, la sociedad se divide en dos grandes ámbitos. A veces, seguro también les mencionado a usted, es entre la materialidad y la inmaterialidad. La sociedad está hecho de computadoras, de carros, de casas, carteras, etcétera, edificios, y está hecho de inmaterialidad, es decir, de cómo nos movemos, de un saludo, de un sentimiento, de anhelos, de perspectivas, ¿no? De compromisos, de penas, de alegrías, de fiestas, de religiones, etcétera. O sea, de inmaterialidad y de materialidad. En esta inmaterialidad está la moralidad, ya hemos hablado bastante, la conciencia colectiva, y como decir ahorita yo represento, no sé, una calata, rápido, no, profe, inmoral, o qué bacán, dirán los hombres, etcétera. O sea, tenemos una conciencia colectiva que sabemos reconocer entre nosotros, pero si de pronto en la China hago eso, de repente dirán, no, ¿por qué? O sea, en una sociedad está funcionando una conciencia colectiva, quiere decir que tenemos una forma de concebir las cosas, está entre nosotros, no necesitan decirte muchas cosas para saber cómo vas a actuar, es decir, ya está establecido, y nosotros respondemos, por eso nos reímos de ciertos chistes, que solo funcionarían acá, en esta sociedad, en otro lado seguro no daría risa, ¿no? Está la conciencia colectiva, es la conciencia colectiva, las representaciones colectivas, por ejemplo, esto, ¿no? Lo que llamamos la sexualización de la sociedad. Entonces hay representaciones colectivas. ¿Por qué los lavaderos de carros siempre tienen una chica calata diciendo bienvenidos? ¿No? Por ejemplo, es una representación colectiva. Y hay muchas representaciones colectivas de todo tipo, ¿no? Cómo es un universitario, cómo te vistes, cómo se visten, cómo salen a la calle. ¿Sí? Y finalmente las corrientes sociales y políticas como las ideologías que están dentro de nosotros, ¿no? Que lo veremos ya más exactamente con el marxismo, quien es el que va a desarrollar más ampliamente qué cosas son las ideologías políticas y cuál es su función. Y ahí entramos ya al terreno que hemos dejado como práctica Chaplin de la Guerra Fría, que son el producto de la siguiente corriente que vamos a ver, que es el marxismo, que es más conocido para nosotros, ¿no? Entonces, nos encontramos, muchachos, en la próxima clase. Disculpen los percances que he tenido hoy día, pero ya me tengo que ir acá también. Ya llegó su esposa y el mío. Está queriendo entrar a su cuarto. Así que nos vemos. Ya. Chao, disculpen por todos los percances. Yo arreglo el mood y todo lo demás. Y pongo en orden. He estado súper ocupado también con el aniversario. Chao, chicos. No vaya a ser que nos corten. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, profesor.